los diputados y los senadores, ¿no cree usted? Exactamente, si los consideramos que ellos favorecen y están al servicio de las transnacionales, hicieron un excelente trabajo, que ni los panistas con Fox, ni los panistas con Calderón habían conseguido. ¿Qué era el consenso? Entregarle los bienes, los recursos no renovables de nuestro país a las transnacionales, en resumen. Sí, lo lograron porque ellos sí se pusieron de acuerdo. Exactamente. Y bueno, el tema trascendió que trascendió esta semana y que fue subido a los medios por Ricardo Monreal Ávila, zacatecano él. Bueno, pues se estableció y ganó los titulares de la mayoría de los medios. Y yo me quiero remontar... Perdón, recordemos Ricardo Monreal Ávila, ¿de qué partido es? Él es del Movimiento Ciudadano, es coordinador de la bancada. Okay. Expriista también. Sí. Bueno, pues yo rescato una frase muy célebre que nos refleja la corrupción que ha vivido este país, no de ahora, sino desde hace muchos años. Y yo me remonto y rescaté la frase del expresidente Álvaro Obregón Salido, sonorense de Navojoa, quien en aquel tiempo dijo una frase que aún tiene vigencia, y sobre todo ahora en estos tiempos, que dijo: nadie resiste un cañonazo de 50,000 pesos. Ay, don Juan Pablo, ya va a empezar. Muy temprano, bueno, adelante, perdón. Lamentable, pero la política de nuestro país está basada precisamente en la corrupción, en la dádiva, en el pago de igualas, en el pago y sobre todo en cañonazos. Pareciera que este país, cuando hablamos de que en México hay más cañonazos que los que hay ahorita en la Franja de Gaza o en otros lugares donde tienen conflictos bélicos. Bueno, pues aquí en México el cañonazo es algo común dentro de la política y dentro de la partidocracia. Por ello, quienes consideran que las reformas recién aprobadas, como la energética, no solo están basadas en la traición de muchos diputados que dicen representar al pueblo, pero que votaron a favor de los intereses transnacionales. Sobre todo está basado precisamente en los cañonazos. Al menos así quedó expuesto una vez que el coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano, el señor Ricardo Monreal, hiciera pública una lucha curiosa. Fíjense, muchos luchan por obtener dinero de la federación y este hombre tenía desde el mes de octubre, noviembre y diciembre, se la pasó luchando para que le reciban 12 millones en aquel tiempo que le habían entregado, ¿sí?, como un bono especial, un recurso extraordinario para la bancada de su partido. Y desde entonces, bueno, desde el octubre de 2013 le entregaron 12 millones y hace que será un mes le entregaron otros 3. Y precisamente coincidía con los tiempos en que los diputados estarían analizando y cabildeando la posible aprobación o negativa, la votación de la reforma energética. Por eso se liga, porque fue coincidencia quizás, a lo mejor quien entregó ese dinero a los partidos no midió los tiempos y por eso viene la mala interpretación o gente como en mi caso que me hacen suponer que el cañonazo no son como de 50,000 que decía Álvaro Obregón, sino ahora en nuestros tiempos actuales, ya con la crisis, con los ajustes económicos, pues hablamos de que nadie aguanta un cañonazo de 15 millones, excepto en este caso la bancada que encabeza Monreal. ¿15 millones para cada? No, se manejó así. Yo lo revisé, busqué los datos, fue para la bancada, no es para todos los diputados. Por eso es que yo le quiero pues sacar cuentas, porque si consideramos que el Movimiento Ciudadano tiene 16 diputados, ¿sí?, aquí tengo la tabla que publica el IFE, 16 diputados, 6 de mayoría y 10 de Pruli, bueno, pues entonces nos da que a cada diputado, sí, le tocaría algo así como 800, ¿qué le diré?, 870 y tantos mil pesos por cada diputado. Entonces, bueno, pues si esto lo vamos a establecer, ¿sí?, lo vamos a establecer. 2.500.000 entre 6. No, 16. Ah, 16, son 16 diputados, perdón. Sí, exactamente. Sí. Entonces la bancada, si van a ser equitativos, estamos hablando de 937.500 pesos por diputado. Si fueron equitativos los que repartieron ese bono, sí, porque pues
hasta en eso, hasta hablar de candidatos, de cañonazos y de corrupción, también hay niveles, como dicen los jóvenes. Para todo hay niveles. Exactamente. Pues los diputados, quizás porque es partido pequeño, les tocó menos. No sabemos, nadie ha querido hablar de cuánto les tocaría o de cuánto descendieron los bonos. Los bonos, sí, extraordinarios que les dieron, por ejemplo, al Partido de Acción Nacional, que tiene 114 diputados, tiene 52 de mayoría y 62 pluris. O al Partido Revolucionario Institucional, que tiene 212 escaños, 163 de mayoría y 49 plurinominales. Tampoco sabemos cuánto recibieron los del PRD. También 754, sí. No, hombre, ni que la tiene, quemada, no, permítame, va por diputado. Ah, si tiene 104, si tiene 4 diputados el PRD, 60 de mayoría y 44 pluris, pues entonces tampoco sabemos, ni menos lo vamos a darnos cuenta, porque no lo va a querer decir tampoco los coordinadores de cada partido. Recordemos que el coordinador del PRI es Mario Fabio Beltrones, sonorense él también, igual que Álvaro Obregón. Luis Alberto Villarreal García es el coordinador del PAN y Silvano Aureoles Cornejo es del PRD y Ricardo Ávila Monreal Ávila es del Movimiento Ciudadano. De tal modo que si consideramos que son 500 diputados y si fueron democráticos, como les decía, y están tasados en esa cantidad que le mencioné, pues entonces la suma no es despreciable, pero a mí se me hace pequeña, 468 millones de pesos para repartirlos entre los diputados. Realmente a mí me parecen muy baratos, la traición, vendieron muy barata su alma. Tiene que aplicar aquella de vende cara tu amor, no funciona, porque, ¿por qué le voy a decir? Porque 500 o 1,000 millones de pesos que fueran repartidos entre todas las bancadas para que aprobaran la reforma económica es mínimo comparado a los beneficios, a los beneficios que van a obtener las transnacionales que desde los tiempos de Lázaro Cárdenas, que lo sacó del país, han estado insistiendo en regresar a saquear nuestros recursos no renovables, como en este caso el petróleo. ¿Quién podría informar si efectivamente todos los diputados recibieron los bonos del escándalo? Bueno, quizás, para no ir muy lejos, para no ir hasta la Cámara, podremos localizar aquí al veracruzano, Óscar Bautista Villega, que es el representante de este distrito. Él podría informar exactamente si lo recibieron, si fueron democráticos o si ellos, como diputados de casa, fueron excluidos de ese reparto de esos bonos. Solamente él podrá saber. Lo cierto es que, como le digo, los cañonazos nadie los resiste. Y si en aquel tiempo 50,000 pesos nadie resistía 50,000 pesos de un cañonazo, mucho menos ahora que hablamos de millones de pesos. Bueno, el tema, crudo el tema, realista el tema, y bueno, pues de la Cámara de Diputados Federal, vámonos a la Cámara de Diputados local. El estado de San Luis Potosí, esta semana recibimos una tremenda noticia. Reconocidos o recordado el profesor Crisógono Sánchez Lara como el diputado que reculó en su posición, o sea, reculó exactamente hace un año cuando se iba a quitar la tenencia. Y bueno, él había firmado por escrito, empeñó su palabra que había para rechazar el impuesto y al final reculó, una decisión muy personal. Yo estuve en el Congreso el día que dijo que él tenía 2 madres, una la que tenía en la casa, que era sagrada, y la otra la que usaba para la política, y que esa se la podían mentar cualquiera. Bueno, así de simpático es el diputado, es huasteco, tiene esa característica. Pero lo cierto es que el tema de los cañonazos a nivel federal, obviamente, como le digo, va por niveles. Pues en el Congreso estatal o los diputados estatales también se acostumbra los cañonazos. Por ello, recordemos que cuando el gobernador Toranzo Fernández consiguió que los diputados que por escrito habían comprometido su palabra para votar a favor de que el Estado continuara cobrando el impuesto, perdón, él había firmado para que se rechazara, se continuara cobrando el impuesto de la tenencia vehicular. Se habló en ese momento de que por recular, no solo el diputado Crisógono, o sea, Chójono para los cuates, se habló abiertamente de un cañonazo de 3 millones de pesos, que seguramente no eran para su bolsillo, para su peculio, sino lo repartió entre todos sus representados
allá en las Huastecas, los indígenas de la Huasteca. Bueno, usted la mal pensada ahora. Total que seguramente, bueno, pues ahora que hablamos de los coñonazos, para que no quitaran la tenencia, pues resulta que el gobernador, quizás por los tiempos que vienen, o quizás la nostalgia o la reflexión, o los tiempos de la tranquilidad que requiere ya para retirarse, para abandonar el cargo, bueno, pues ahora va en sentido contrario. De pronto al gobernador se le pareció que es injusto el cobro de la tenencia, que los potosinos no merecen estar pagando ese cargo, que ya están excluidos, exentos en otros estados vecinos como Guanajuato, como Querétaro. Y entonces, sabia reflexión del gobernador, decide que para el próximo año sea retirada el cobro de la tenencia. Pero ahora el problema va a ser inverso. Si se dio un cañonazo o varios cañonazos, nadie sabe porque nadie informa. Ahora, ¿cuántos cañonazos tendrá que repartir? Porque habrá diputados inteligentes que digan, bueno, ahora yo quiero que siga la tenencia, y el gobernador dice que la apruebe, bueno, ¿a cambio de qué? Y ahora se va a tener que... El cuento de nunca acabar. Exactamente, se cobra por entrar y se cobra por salir. Desgraciadamente, así como le dije al principio, la política nuestra está basada precisamente en la corrupción. Vamos a escuchar precisamente al gobernador cuando hace el anuncio. ¿Se puede? Me parece muy bien. Ok, subimos. Es que gracias a los efectos favorables que han venido dando las reformas, tanto hacendaria como social, que impulsó el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dándole mayor número de recursos a las entidades federativas, pues, y previendo que en el corto plazo seguramente nuestros ingresos por participaciones van a la alza, estamos proponiendo hoy ya la derogación del impuesto sobre la tenencia a los vehículos automotores en San Luis Potosí. Déjenme decirles que los ingresos que ha representado para el Estado el impuesto estatal sobre la tenencia y el uso de vehículos ha ido disminuyendo gradualmente desde el inicio de esta administración, de tal suerte que en el año 2010 se captaron 465 millones de pesos y en el 2014 se han cobrado solamente 185 millones. En esta administración se ha aplicado el esquema de estímulos en el pago diferenciado de esta contribución para los potosinos con vehículos automotores de menor precio de mercado, y esto a su vez permitió que el Estado no se quedara sin los recursos que en su momento fueron indispensables para financiar las obras de acciones prioritarias del desarrollo social de nuestra entidad. Pero no hay plazo que no se cumpla y este gravamen hoy llega a su fin. Con el apoyo que han brindado los potosinos en el cumplimiento de sus contribuciones y sobre todo también al decreto de austeridad, que ha sido posible ir disminuyendo paulatinamente. Dice él, y va a subirlo a la Cámara, y entonces los diputados estatales tendrán que conjugar la palabra recular. ¿Por qué? Porque yo reculo, tú reculas, todos reculan, y si todos reculan, se va a tumbar la tenencia. Y todos reculamos y todos recontentos hoy. Debe ser, porque realmente sí es algo gravoso para los ciudadanos tener que pagar la tenencia. Y más, primero es gravoso desembolsar, yo tengo que pagar 9,000 pesos de un carro, de un vehículo, pero más coraje o más molestia da saber el destino que se le da a ese dinero. Efectivamente, y pues cada vez se descubren más situaciones vergonzosas y apremiantes. Lamentablemente casi llega a su fin este sexenio, y de un gobernador humanista que esperábamos muchísimo, al menos la zona media no se percibe el trabajo de ninguna de las delegaciones, llámese como se llame, llámese Turismo, Sedesore, SCT, Zagarpa, de ninguna. Lamentable situación de verdad, porque se suponía que estábamos en manos de alguien que, pues humanista, repito, de alguien que conoce el dolor humano, y nos volvió a decir. Pero hay que considerar dos cosas que yo reviso. Por ejemplo, antes de la federalización que hizo Ernesto Zedillo, los recursos tenían que pasar obligadamente por el gobierno del Estado. Claro. Y desgraciadamente también, hay que decirlo, de cada peso que llegaba al gobierno del Estado, llegaban 30 o 40 centavos a los municipios.
Y entonces eran tiempos en que el gobernador se jalaba el cuello, cortaba los listones de cualquier escuelita, cualquier calle que pavimentaba. Y entonces la presencia del gobernador se miraba constantemente en los municipios. Después de la federalización que hizo Ernesto Zedillo, los recursos llegan directo al municipio. Y ahora, por vía de ramo 33, 28 y 26 y todos, y ahora corresponde a los municipios directamente administrar esos recursos. Y si acaso la lleva bien el alcalde con el gobernador, lo invitará a inaugurar o a cortar algún listón. Realmente la figura del gobierno, de los gobernadores en este estado y en muchos ha quedado a segundo término, sobre todo cuando hablamos de municipios, por esa situación que le menciono. También es cierto que muchas veces ocurre que el gobierno del estado tiene recursos de la federación y la falta de habilidad de los alcaldes para conseguir que le bajen, negociar y que le bajen recursos, también hace o trae como consecuencia que los municipios estén en el abandono. Hablamos de casos, por ejemplo, cuando el gobernador es de un partido y el alcalde es de otro, podríamos considerar que esa es la razón. Mas, sin embargo, aquí nos explica por qué, si Alejandro García es del PRI, el gobernador es del PRI, por qué no ocurrió esa empatía y por qué no trabajaron juntos para bajar beneficios a esta zona, el centro, que es la zona media, que es nuestro Río Verde. Sí, lamentable situación. 87 128 58, olvidé dar los teléfonos. Bueno, usted los conoce, yo se los repito. 87 128 58 y para mensajes 487 121 0583. Repite usted, 487 121 0583. Quiero recordarle que si usted quiere contactarse directamente con don Juan Pablo López Banda, desea hacerle algún comentario, le doy su correo electrónico, bandalopez-56@hotmail.com. Repito, bandalopez-56@hotmail.com. Pues vámonos, tranquilos, Ciudad Fernández, Río Verde. Ciudad Fernández, Río Verde, exactamente. Bueno, la constante es, ¿qué se puede decir? Lo justapuesto que está el alcalde, que es de un partido, el de Ciudad Fernández, y el de Río Verde, que es de otro. Quizás por eso no se llevan bien y por eso no se ponen de acuerdo en asuntos tan importantes como el agua potable, donde Río Verde, que se siente el hermano mayor, quiere manejar los recursos, obviamente sin informar al de Ciudad Fernández. Y el de Ciudad Fernández se queja, por ejemplo, que durante varios tiempos le estuvieron descontando el apoyo para el mantenimiento de la planta tratadora y sin embargo el alcalde se dio cuenta que no le daban mantenimiento y que en esa razón y a consecuencia de eso esta planta tratadora va a tener que ser reformada o habilitada para que pueda ofrecer el servicio para el que fue diseñada. El otro punto de discrepancia entre el alcalde de Ciudad Fernández y el de Río Verde es el tiradero. Sabemos que Río Verde no tiene basurero, aunque sí hay mucha basura, en algunos departamentos no tiene basurero Río Verde y Ciudad Fernández hace el servicio de prestarle terrenos para que Río Verde tire su basura allá. ¿Qué ocurrió la vez pasada? Cuando hubo un incendio, pues ocurrió que el alcalde de Río Verde se había comprometido de aportar para la reparación de ese basurero y resulta que hasta la fecha el alcalde de Ciudad Fernández no ha visto tal respuesta. De tal modo que esas situaciones son las que los hacen ser distintos, no solamente por el hecho de ser partidos diferentes, sino porque tienen evidentemente intereses diferentes. Pero bueno, llegamos a Río Verde y si vamos a hablar, lo dijimos al principio, hay niveles de cañonazos y vamos en parte descendiente. Hablamos de los cañonazos de millones en el Congreso Federal, hablamos también de millones, pero de menor cantidad en el Congreso Estatal, y ahora hablemos de los cañonazos que se da en los municipios, no solo en el nuestro, quiero decir, en Río Verde, en Ciudad Fernández, en San Ciro, ¿qué le puedo decir? He sabido de Rayón, he sabido de Cárdenas, que se dan cañonazos, no solamente en efectivo, sino también se dan en especie. ¿De qué manera se dan esos cañonazos en especie? Bueno, pues se dan prebendas. Le quiero decir, por ejemplo, pues se dan apoyos para gastos médicos, aunque no corresponda, se dan bonos especiales a regidores, se le pagan viáticos de viajes especiales,
se pagan operaciones estéticas, se les dan, como le dije, gastos médicos para familiares y amigos, se dan obras, se otorgan contratos para los amigos, todo con el objetivo de conseguir que, pues, la disciplina y la sumisión de los regidores en cabildo, para que cuando el alcalde, en este caso el secretario, lo ordene o dé una señal, los regidores complacientemente levanten su manita. Bueno, el sábado, el día de ayer, se celebró por la mañana. ¿Estas son imágenes de ayer? Una reunión de cabildo donde presuntamente se iba a revisar si se aprobaba o no la cuenta pública, que en realidad realmente vienen siendo el estado que guardan las finanzas de nuestro municipio. Porque la cuenta pública, pues, es anual. El anual. Exactamente. Sí. Pero el caso es de que con la experiencia vivida por el alcalde en pasadas anteriores, o cuando se tocó el tema, por ejemplo, de aprobación de la cuenta del mes de junio, que fue rechazada incluso por él mismo, bueno, pues ahora, previendo una situación similar, sabido él que se le iba a rechazar en la del mes de julio, pues él se adelantó y contrató una persona que se dice miembro de la Contraloría en San Luis y un experto, y vino a platicar con los regidores para explicarles que ya no es necesario que ellos levanten su manita para que le aprueben la cuenta pública mensual, sino que simple y sencillamente el alcalde y la tesorera les va a informar y ellos no van a tener por qué estar cuestionando ni preguntando absolutamente nada, sino que se tendrán que aguantar las ganas hasta el final del año. De tal modo, esto obviamente no convenció mucho a los regidores, por eso algunos no asistieron a la reunión. Otros asistieron para mostrar su oposición a que se siga manejando las finanzas como hasta ahora se han hecho. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, desgraciadamente debe tener un jefe de comunicación el presidente, pero nunca ha trabajado, nunca informa, ni siquiera en boletín, nunca dice el fondo o los porqués de las actitudes o las posiciones de los regidores. De tal modo que tenemos que buscar. Es cierto que el alcalde o el secretario, en manos del secretario, hubo represalias en contra de una síndico porque la vez pasada le acusaron de haberme filtrado una copia de una convocatoria a la reunión. De tal modo que tendremos que buscar información entre ellos mismos o algunos voluntarios que nos hacen el favor de enviárnosla a nuestro correo. Y por eso decimos, podemos asegurar que la postura de algunos regidores y la síndico en oponerse a cómo se están manejando las finanzas de nuestro municipio tiene el fondo porque no están de acuerdo y están dispuestos a continuar rechazando la cuenta como lo hicieron el día de ayer, donde 7 regidores se opusieron a la aprobación de dicha cuenta o estados financieros. No es por grillas, como algunos difusores del alcalde, personeros del alcalde acusan a la síndico y a los regidores. No es por grilla, no es por política. Se trata que ya están cansados de las situaciones que viene prevaleciendo desde hace algunos meses y que ha desembocado precisamente en la crisis económica que padece el municipio. Mire, el cañonazos que reciben algunas gentes que son en especie, se han entregado, por ejemplo, un cañonazo que le dieron a un exfuncionario o amigo del alcalde, a quien le pagaron una factura de 58,000 pesos por supuestos, o a lo mejor sí se realizaron los trabajos audiovisuales, fueron 58,000 pesos. Quien lo autorizó fue la síndico, la señorita que se apellida Reiter. Bueno, ella autorizó el pago de esos 58,000 pesos mediante la presentación de un pasaporte que acreditó el derecho a reclamar esa cantidad y ya están cubiertos. ¿En qué le sirve al municipio ese gasto de 58,000 pesos? Yo creo que nada. Hay situaciones más difíciles que atraviesan muchos ciudadanos y no reciben apoyo porque no hay dinero. Sin embargo, sí se puede pagar eso. Y así como ese caso, existen otras situaciones que simplemente muestran un manejo de dinero público muy desaseado, oscuros, y yo digo, con seguridad, hasta corruptos, porque rayan en el saqueo. Se anunció un plan de deducción, señora, de los gastos, o un plan de austeridad. ¿Me consta? Sí, donde algunas personas les retiraron el contrato, a otros se lo restringieron, se lo redujeron, ¿sí? Supuestamente para evitar ya ese gasto excesivo. Sin embargo, el despilfarro continúa. Y entre las muchas cosas, ¿sí?, le quiero mostrar. Uno de los regidores mencionó, sin decir el nombre en esa junta, que un funcionario había obtenido el pago de más de 15,000 pesos en gastos médicos
En realidad fueron más de 20,000, según mi fuente. ¿Y qué pasó? Pues que no es una atención al señor secretario, aunque la regidora no quiso decir el nombre, el beneficiario es el señor secretario Llamas Pimentel. Y no directamente él, sino situación pareja. Yo me abstengo de mencionar la situación conyugal y cosas personales, obviamente, pero no corresponde ese pago. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la ley, no se debe haber cubierto. Sin embargo, se le paga al señor secretario esa operación y también se le paga lo que mencioné la vez pasada, un comodato. ¿Para la esposa fue? Bueno, el caso es Ella que... trabaja en la UBR. Exacto. Bueno, el caso es que se le paga también un comodato para su vehículo y se le pagan viáticos, se le pagan gastos de gasolina, reparación de motor y cualquier cosa que él necesite, ¿sí? Se paga, por ejemplo, quizás por la docilidad que muestra la síndico, ¿sí? Para aprobar todos los contratos que se han hecho como ese tipo. ¿Cuál síndico? ¿Son dos? La síndico de apellido Reiter, ¿sí? Porque yo vi la firma de ella, la autorización de algunos pagos, se da en esa oficina, en esa sindicatura, y obviamente ella también goza de ese privilegio de atenderse cuestiones estéticas, servicios médicos por más de 15,000 pesos. Quizás con la intención, a lo mejor es buena, que los funcionarios muestren una agradable sonrisa a los contribuyentes cuando acuden a Palacio. Bueno, y en esta misma situación ha conseguido otros pagos de facturas que no le encuentro una razón realmente para que se haga. Y estas situaciones es lo que tiene molestos a algunos regidores que ya están cansados de ser cómplices de estos malos manejos que evidentemente se exhiben cada vez que se analiza los estados financieros. Incluso ya los regidores ya también se atreven a señalar que la señorita tesorera también mete gastos médicos para familiares cercanos. De modo que si todos meten mano y todos pueden meter facturas... Hay camioneta, ¿no? La pues, camioneta azul. ¿a dónde va a parar la tesorería? ¿Y cuál es la razón? Bueno, podemos explicar, por eso es que son más de 14 millones de pesos y que en bancos traen un desfase de menos 5 millones de pesos. Ganan un sueldo muy bueno como para traer vehículos oficiales con gastos de... Fíjese que yo siempre creo o pienso, ¿por qué no se les ha obligado, no tan solo de la presidencia, sino a la gente de cualquier dependencia? Porque hay muchas dependencias que reciben dinero oficial. ¿Por qué? O sea, no sé por qué no viene obligatorio que los vehículos que traen diga presidencia municipal o Zagarpa o CEDES, pero grande, o sea, sus letreros que son utilizados de manera particular. Yo creo que algunos, bueno, en el caso de Zagarpa que usted menciona, son dependencias federales y todos traen rótulo, el gobierno del estado también. El municipio nunca se ha explicado. Alguna vez a un alcalde, algunos compañeros fueron y le pusieron la razón social pegada en una cartulina y se molestaron mucho porque se sintieron como agraviados. Y la verdad es que llegamos a la conclusión que les daba pena que cuando andan allá en las tiendas de shopping en San Luis vean que son de Río Verde, que traen los vehículos oficiales y que traen guarros y que traen todos los elementos de seguridad. Bueno, el asunto es que ¿por qué se pagan esos cañonazos en especies a los regidores? Bueno, pues a cambio de la disciplina y la docilidad que deben demostrar, aunque cada vez son menos los dóciles. Y eso es muy importante y quiero resaltar. ¿Por qué? Porque a la mayoría de los regidores no les pareció que el señor secretario haya ido violentado la chapa de la oficina de la síndico, la que fue acusada de haberme filtrado un documento, para revisarle toda la documentación. Incluso sustrajeron toda la documentación que ella maneja, es documentación oficial y de su desempeño como síndico, de tal modo que no había nada que esconder. Sin embargo, la aventaron a otro departamento y la reacción, cuando le preguntan al secretario por qué esa acción, dijo, es para que aprenda. Simple y sencillamente, señor. ¿Para que aprenda qué? Se aprenda, pues que se debe de disciplinar y no debe andar filtrando información a nadie. Así Recordará usted que yo le cité de qué se trataba, si era una cofradía, si era una mafia o era un cabildo. Si era un cabildo, toda la información es pública y todos los funcionarios pueden difundir la información que tengan a su alcance cuando ellos lo consideren necesario. Sin embargo, esa acción llegó más lejos. El alcalde intentó incluso solicitar o amenazó con solicitar el despido de la síndico cuando sabemos que la ley lo impide, porque si alguien fue electo por los ciudadanos, fue el presidente, ¿sí?
Fue la todo síndico. el cabildo. Ya, no, Sí, el síndico. los que son la fórmula de mayoría. Exacto. Los síndicos y el primer regidor. El regidor de primer- mayoría, Ellos fueron electos. que es el doctor Carlos Tomás, las dos síndicos Síndico. y el presidente. Esa- Sí, él- claro. Ellos al ser electos, ¿sí? Están ahí por voluntad ciudadana, de tal modo que no pueden estar al antojo o al capricho del alcalde del turno, llámese como se llame. De tal modo que esa situación trae molestos a varios regidores que por fin están asumiendo su responsabilidad y empiezan a indagar y empiezan a cuestionar las decisiones que toma el alcalde por una razón. Porque hoy le tocó, esta vez le tocó a la síndico de apellido Juárez Higa y en la próxima le toca a cualquiera de ellos. Bueno, pues por Fernández no hay nada. Digo ya, para cerrar con broche de oro. ¿Nada? No sé. Todo tranquilo. Bueno, en el TEC dicen ya hay 2 nuevos subdirectores. Entreviste a la directora para que la ciudadanía los conozca. Muchísimas gracias por el dato. Vamos a ir a preguntar. Señora Alejandra, me gusta cómo se está expresando. Bueno, gracias. Dice otro mensaje. Señora, buen día. ¿Por qué ella nos dice ya va a empezar don Juan Pablo? Y ahora les gusta más que ya no me diga eso. Es que don Juan Pablo ya no se empezó hoy desde que inició el análisis. Así que pues ya me deja callada, ¿verdad? Y no hay Ya va a cañonazo. empezar y ya acabó. Y no hay cañonazo. Aquí sí. Un cañonazo. No diga que no. Una agüita. Su pago semanal. Es en especie, entonces. Es en especie. Es una botella con agua. Don Juan Pablo, como cada domingo, muchísimas gracias No, por al habernos contrario, acompañado. al contrario. Nos vemos la próxima semana. No tenemos